Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo, martes 2 de febrero. Muy pocos días nos quedan ya para las elecciones. Y claro, el tema es cómo nos comprometemos a que esto sea la representación de la democracia plena, o sea, asistir a votar con conciencia, no dejar de votar. Eso es lo importante, acudir al acto electoral. Ahora más que nunca se vuelve importante porque hay que fortalecer este proceso, hay que ayudar también a la democracia, no se puede desarrollar sola. Y claro, en medio de todas estas cosas se han aprovechado, diría yo, y el día de ayer comentábamos algo sobre el INIAP y esa invasión hecha en el Cantón Mejía. Yo creo que el señor alcalde del Cantón Mejía debe trabajar para recuperar algo y debemos recuperar el INIAP. Hay que recuperar las tierras que ahora quieren incluso políticamente parcelarlas y distribuirlas. Es indispensable que eso vaya. El otro tema que es un tema bastante difícil también y que queremos que la ciudadanía esté al tanto es esa demanda. Primero una amenaza verbal en las redes sociales y luego una demanda para investigar a la periodista Diana Monroy y a Estefano Krugel. Dos periodistas que han opinado, que han hecho seguimiento a la corrupción. Y la Fiscalía no puede prestarse para ser una institución de persecución o de amedrentamiento. Hay que investigar qué ha pasado ahí y ver cómo aquellos que incluso están pidiendo el voto quieren acallar a la prensa. Pero para iniciar esta mañana de trabajo tenemos un contacto con la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, y queremos saludar ahí a tres candidatos a la Asamblea Nacional en representación de esa provincia. Están con nosotros el señor Teniente Coronel Pedro Dávila, candidato a la Asamblea por Chimborazo, el Movimiento Unidad, listas 4. El señor Rafael Lucero, candidato a la Asamblea Nacional en Chimborazo por Pachacútec, listas 18. Y el economista Aquiles Herbas, candidato a la Asamblea en representación de la provincia de Chimborazo, las listas 63. Los comunes, decíamos así. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Es un poco el ejemplo de lo que puede pasar en las provincias, no solo de la serranía del centro del país, sino en general en todas las provincias. Y les voy a pedir entonces a los tres que hagamos un ejercicio de ¿para qué ser asambleísta? ¿Qué debe jugar un asambleísta? Así es que, señor Teniente Coronel Pedro Dávila, bienvenido, buenos días. ¿Por qué busca usted ser asambleísta en representación de las listas 4? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a este prestigioso medio de comunicación. Permítame iniciar indicándole, don Francisco, que soy un ferviente seguidor de este medio de comunicación, con don Gonzalito y con usted, porque siempre han informado con la verdad. De igual manera, pues, a los dos señores candidatos a quien me honro conocer, y les expreso también de igual forma siempre mis sentimientos de respeto y mucha consideración. Para todos los ecuatorianos que nos ven en este medio de comunicación y para los chimboracenses, ¿por qué quiere ser candidato Pedro Dávila? Porque en realidad, al igual que ustedes, madres de familia y todo el sector de los trabajadores, en especial de los agricultores, estoy también cansado de ver tantos actos de corrupción. Y obviamente les pongo al servicio de la provincia de Chimborazo mi experiencia como un ex oficial de inteligencia militar para poder fiscalizar, obviamente previo a una investigación seria, una investigación documentada que le permita a los entes de control, obviamente, pues poder recuperar esos dineros y ponerle a las personas que han sido negligentes con estos recursos donde deban estar, tras las rejas.
Por eso Pedro Dávila ha tomado esto. De igual manera, porque conozco plenamente cuál es el problema del sector agrícola, el sector ganadero, y por eso es que no despunta el país. Y yo quiero, obviamente, impulsar una política pública, que sea ley, que sea política pública, para tecnificar el campo. En el país no existe investigación y es lamentable lo que usted decía, mi estimado don Francisco, que el INIAP, un centro de investigación que nos proporcionaba semillas certificadas, ahora sea una parte donde existe solamente mala hierba. Le falta completamente impulsar el tema de investigación científica para hacer ya trasplante de embriones que están haciendo en los vecinos países, pero acá no tenemos ni siquiera semillas certificadas. En este punto, entonces, teniente coronel, permítame saludar entonces al señor candidato Rafael Lucero, candidato a la Asamblea en representación de la provincia de Chimborazo por Pachacuti, listas 18. Señor Lucero, bienvenido, buenos días. Ya vemos que entonces, si uno de sus colegas de panel y candidato también, don Pedro Dávila, nos dice que hay que ir a fiscalizar, hay que ir a recuperar el dinero, y nos habla de una primera ley que es importante para Chimborazo, por ejemplo, en el centro del país y en general en el Ecuador, ciertamente, pero en zonas agrícolas, ganaderas como la provincia de ustedes, se siente más. ¿Por qué quiere ser asambleísta y qué le motiva? Señor Lucero, bienvenido, buenos días. El micrófono, señor Lucero. Hay que habilitar. Buenos días. Ahí, buenos días. Gracias por el espacio brindado para poder conversar con las ciudades del país y nuestra provincia de Chimborazo. Decirles que Rafael Lucero no buscó ser candidato. Rafael Lucero es el resultado de un largo proceso de caminar junto a las organizaciones sociales, junto a las comunidades, siendo dirigente político durante algún tiempo, y esto permite obedecer a la estructura orgánica que tiene el movimiento Pachacuti en las 45 parroquias rurales, en los 10 cantones, y luego de ser resultado de un gran consenso interno para vivir las primarias, que lo dice el Código de la Democracia. De eso, Rafael Lucero, por supuesto, representa al movimiento Pachacuti, lista 18 en mi provincia, candidato a la Asamblea junto a la compañera Nancy Delgado, a Fernando Guamán, a Yesenia Sevilla. Esto permite un gran equipo de trabajo junto a nuestras estructuras orgánicas, que estamos viviendo la campaña en plenitud. Luego de esto, Rafael Lucero ha planteado también el resumen del sentimiento del chimboracense. En resumen, en su plan de trabajo ha planteado lo que la gente necesita saber, lo que la gente necesita que vaya un asambleísta a legislar y a fiscalizar, hacer el eco en la asamblea de esas necesidades que tiene el campo, que tiene la ciudad, que tiene la mujer, que tiene el estudiante, que tiene el ama de casa, que tiene el profesional, que tiene el ciudadano en sí como ecuatoriano y como provincia de Chimborazo. Entonces, Rafael Lucero ha planteado revisar varias leyes en la Asamblea, una vez que, con la voluntad de Dios y luego con la voluntad y la confianza del pueblo de Chimborazo, llegue a ser asambleísta. El economista Aquiles Herbas, bienvenido, buenos días. Usted representa a las listas 63 de los comunes, una organización que ha motivado desde el centro del país su candidatura. Un joven profesional como usted, ¿qué le motiva? Como dice el señor Lucero o don Pedro Dávila, nos dice, oigan, aquí hay que ir en busca de una legislación, de una mejor oportunidad para la provincia. ¿Qué le motiva a usted y por dónde caminaría en el tema, en estos ejes de fiscalizar y legislar? Bienvenido, buenos días, Aquiles. Muy amable, Francisco, un saludo especial a usted, su familia, a Radio Exa, Democracia TV, a Pedro, Rafael y por supuesto a toda la ciudadanía crítica, pensante y consciente que se conecta a este programa día a día. El Ecuador va a entrar en una crisis si no la está viviendo ya gravemente. Nosotros podemos convertir a Chimborazo en un centro de desarrollo nacional. De entrada, sabemos cómo hacerlo, nos hemos capacitado. Hay una ley de circuitos productivos que intenta lograr la inversión pública necesaria para un centro de transferencia nacional de alimentos, pero además, este proyecto inconcluso, que es lograr salir a los puertos, lograr salir a los países internacionales con la respuesta que en este momento solamente el Ecuador y principalmente la Sierra Centro la puede dar, Francisco, que es la demanda de alimentos para la salud. ¿Sí? La crisis económica que estamos viviendo y que va a ahondarse nos exige a los nuevos políticos que seamos conscientes y diseñemos dos grandes cosas, Francisco.
Una sociedad que no le apuesta a la educación y al trabajo productivo es una sociedad que no va a poder progresar. Y en esto es clave la ubicación geográfica de Chimborazo. ¿Por qué? Nuestros ancestros ya utilizaban las faldas del Nevado, de nuestro coloso, como una refrigeradora natural. Nosotros ahí deseamos que se instale un clúster industrial, pero interconectado con el sistema ferroviario. El ferrocarril y el sistema ferroviario tienen que tener, además de la función turística, una función de ser un sistema de transferencia agroalimentaria. Ahí reforzamos con la ley de sistemas agroalimentarios y la ley de crédito productivo con un capítulo de economía joven. Los jóvenes, Francisco, son claves para, en alianza con las comunidades, asociaciones, cooperativas indígenas campesinas, producir un clúster semi-industrial de pequeñas y medianas empresas que puedan ofertar esa lista larga de alimentos, chocho, quinoa, mashua, son una lista definitivamente importante que nosotros tenemos para la salud y la vida. Podría eso volverse en un tema de exportación y de hecho, si hay, yo quisiera ir donde don Pedro Dávila, entonces, Aquiles. Aquí ya hay una visión, entonces, don Pedro, que se podría decir se mezcla entre la legislación, como dice Aquiles, o como dice Rafael Lucero, o sea, vamos a legislar para hacer unos circuitos, la necesidad de una legislación agraria, los tres han coincidido en eso, pero la diferencia puede ser entre la visión que presenten ustedes en concordancia con lo que hace el Ejecutivo y lo que puede hacer la legislatura, porque a veces los que son candidatos a la legislatura nos plantean temas que no dependen de ellos, y les planteo a los tres, y me gustaría que reaccionaran sobre el ferrocarril que ha topado Aquiles. Él nos dice, quiero hacer un sistema integrado con eso, pero lo primero que hay que hacer es que vuelva a existir. Habrá que plantear una ley de rehabilitación del ferrocarril, un ferrocarril que sea en la provincia, que aproveche la nariz del diablo en el turismo, pero además que sirva para lo que nos plantea. ¿Cómo visualiza usted y qué se podría hacer desde la legislatura el tema que es tan importante en Chimborazo como el ferrocarril, señor Dávila? Mi don Francisco, en verdad, todos aterrizamos justamente a lo mismo, porque el Herland del Ecuador y el Herland de Chimborazo es justamente la producción agropecuaria y ganadera. Gerson Almeida, mi techo presidencial, propone el tren intermodal. Obviamente el tren no solo tiene que ser para turismo, sino que también tiene que ser para el transporte de pasajeros y de igual forma para el transporte de mercancías o de mercaderías. Miren, generalmente por mi tema de seguridad en lo que yo me he desenvuelto, los contenedores cuando vienen en un camión son asaltados, pero si un tren podría traer 10 contenedores, obviamente ya es mucho más difícil porque el mismo hecho de que ellos utilicen una vía férrea va a dificultar el modus operandi de la delincuencia. Ecuatorianos Unidos propone justamente esto, la recuperación del ferrocarril. Pero yendo más allá, lo importante es realizar una investigación. Como fiscalizadores de la PAC y de la provincia de Chimborazo hay que investigar qué es lo que pasó, cómo fue la venta, en qué condiciones se han dado, porque si no, caso contrario, no podremos nosotros despegar. De igual forma, yo siempre le he felicitado aquí a mi estimado amigo, a quien yo aprecio mucho, al economista Aquiles, como de igual forma a don Rafael, que viene de los sectores que están palpando día a día lo que necesita el agro. Pero yo propongo, en este caso, para poder mejorar justamente esa cadena de producción, convertirle a Chimborazo, y concuerdo, muy de acuerdo con lo que dice Aquiles, de que Chimborazo sea el centro que una la costa con la sierra, una gran refrigeradora que tenemos por condiciones naturales. Pero si no tenemos las herramientas, a lo que propone Pedro Dávila, que se revise la ley agraria y la ley de aduanas para que estas maquinarias, equipos y insumos ingresen libre de impuestos, porque no puede ser posible que un ordeño mecánico que cuesta aquí entre $2,000, allá en Colombia o en Perú cueste 1,200. Hay una abismal diferencia de precios. Por eso es que no despunta justamente esta cadena de valor que manifiesta Aquiles. No existe la producción asociativa, han fracasado todos los sistemas comunitarios, inclusive de línea familiar, porque no han despuntado. Una vez que tengamos estos equipos a bajo costo, ingresen plantas procesadoras de alimentos, tanques fríos para mantener la leche. De igual manera, señor Dávila, pero ahí tiene dos temas. En la reforma entonces legislativa que usted propone hay un tema arancelario para que bajen los costos y también hay un tema de producción y eso va a tener que coordinar con quien esté el Ejecutivo. Depende mucho entonces quién gobierne, señor Dávila.
Yo considero obviamente que depende de quién gobierne, porque yo les he escuchado los debates presidenciales muy de cerca, pero no aterrizan en lo que necesita. El Ejecutivo va a toparse con una situación. ¿Qué es más rentable para el país? Recibir divisas de lo que estamos prácticamente impostando y agravar los precios, o después de 1 año, 2 años, que el país despunte en el tema productivo, porque las papas salen a los 6 meses, las chauchas salen a los 3 meses, el maíz en la costa a los 4 meses, a los 6 meses en la sierra, y seamos un país agroexportador, vamos a tener mayores ingresos y esto va a permitir mantener la dolarización y mantener la matriz económica del país para no tener que estarnos nosotros endeudando con los países como la China, el Fondo Monetario Internacional. Ahí y entonces, prácticamente ya queda a responsabilidad del Ejecutivo. Y ahí hay una visión también frente a la legislación y una responsabilidad. Señor Lucero, el movimiento Pachacútec tiene una visión integradora, rescata algunas cosas, pero además representa, podríamos ir a los sectores indígenas, como dice don Pedro Dávila, que han venido trabajando, que son los que producen. ¿Qué necesidades desde la legislatura se pueden generar o responder, más bien dicho, responder frente a esto que ya es un hecho, trabajan? ¿Qué más se necesita entonces desde la legislatura, señor Lucero? Qué importante ver que los compañeros candidatos de la provincia de Chimborazo, existe una coincidencia en los criterios de cuál va a ser lo que la provincia necesita, y eso es importante, y felicitar a mis compañeros candidatos. Luego decir que sí, el campo es el que da de comer a la ciudad, el campo es el que da de comer al político, a las autoridades, es el campo el que ha alimentado en estos últimos tiempos y el que ha generado alrededor de un 60% de fuentes de trabajo en la ruralidad. Y por eso es necesario que en la asamblea, Rafael Lucero, junto a nuestros compañeros asambleístas, propondrá la creación de la ley de comercialización agropecuaria. Esta ley permitirá tener precios justos para los productores, como también precios justos para el consumidor. Y se necesita revisar, pedir al gobierno, y de seguro estamos que vamos a hacer con Yacu Pérez, revisar los acuerdos comerciales con los países vecinos, porque en esos acuerdos comerciales no podemos competir los agricultores ecuatorianos con los agricultores de los países vecinos cuando esos países tienen una moneda blanda y nosotros tenemos una moneda dura. Entonces esto no permite el desarrollo rural. Y cuando hablamos del tema del tren, mire, el anterior gobierno hizo una inversión muy fuerte en la rehabilitación del ferrocarril. Le vendieron a los ecuatorianos que iba a ser un centro turístico a nivel del mundo entero. Puso a este presidente, y este presidente a través de un decreto lo eliminó a la empresa de ferrocarriles. Entonces, ¿y qué se quedó? Se quedaron 6 provincias sin el ferrocarril, 152 pueblos que vivían y que hoy están siendo desprotegidos de sus fuentes de trabajo del turismo comunitario. Entonces ahí también viene la revisión de la ley de turismo. Es una cadena que se necesita llegar a... Señor Lucero, pero es que la rehabilitación del tren parece que fue solamente de fachada, porque reconstruyeron y lo hicieron bien, hay que reconocer, las estaciones, pero en realidad toda la estructura de la línea férrea, lo que se necesitaba para que funcione, no se ha hecho. ¿Cómo repotenciar? ¿Se puede hacer un acuerdo público-privado para eso, señor Lucero? Hacia allá iba. Es necesario que se vaya conformando un acuerdo de estas 6 provincias, donde se involucren los gobiernos provinciales, donde se involucren los municipios por donde circula la línea férrea, donde se involucren las comunidades que han estado trabajando muy de cerca y son pueblos que se activan a través de la línea férrea. Pero más allá de eso es necesario que la empresa privada de turismo de Chimborazo y de estas provincias sean las que también se empodere y no se llegue a ser una empresa público-privada, pero que la empresa privada sea la que administre. Hay que darle la confianza al empresario turístico para que se dinamice esto y el Estado no sea el principal, el que llene de funcionarios, sino el Estado sea el que provea de recursos para esto, pero que también sea
por decirle un porcentaje, el 55% para la empresa privada y el 46% para la empresa pública, 45% para la empresa pública. Entonces, de esta forma se dinamizaría, porque hay que impulsar la fuente de trabajo. Y hay que impulsar entonces la inversión. ¿Cómo se va a plantear? Claro. Aquí hay entonces una coincidencia entre los tres candidatos. Primero, desarrollo agrario, una legislación para eso. Ustedes también han hablado de una fiscalización y ahí, por ejemplo, se puede ver una fiscalización a lo que ha sido, lo que se denominó la rehabilitación del ferrocarril. Y un sistema de comercialización. Las tres propuestas coinciden y uno saluda que entonces va encontrando la provincia de Chimborazo, incluso en su debate público, una razón de ser y una ubicarse en cómo desarrollarse la provincia. Aquí los estudios que usted ha hecho, económicos, de programación, cómo se integran, cómo impulsar, y cualquiera de los tres, y si los tres llegan, cómo impulsar esto que ustedes han sintonizado y que se ve que es una necesidad de la provincia, cómo impulsar y hacerlo efectivo, Aquiles. Pues mire, Francisco, la clave es comprender la democracia, ¿sí? La función legislativa, por supuesto que no puede hacer obras, pero puede trazar el camino porque tiene la representatividad de los territorios. Entonces, en esta ley de circuitos productivos no declaramos el ferrocarril como una obra, declaramos el ferrocarril como uno de los circuitos productivos a los cuales hay que invertir para el desarrollo nacional. No es el único, es el ferrocarril para sistemas agroalimentarios y hay un modelo de tres grandes ejes. Es turismo, sistemas agroalimentarios y economía naranja o economía cultural. Estos son los tres grandes espirales de desarrollo. Entonces, ¿qué más puede hacer, por ejemplo, el legislador Francisco y todos quienes nos escuchan? No puede decirle al GAT en qué invertir, pero sí puede, por ejemplo, crear en el capítulo de la ley de circuitos productivos una redistribución de recursos de los GATs. El 10%, en nuestro caso en la provincia, todos los GATs sumados tienen más o menos 80 millones de dólares. Yeah. El 10% debe dedicarse a banca de desarrollo local, con fondos de arranque de crédito no reembolsable, es decir, el primer fondito, $1,000, máximo 5,000, pero después con préstamos y créditos que no superen el 5% en tasa de crédito. ¿Para qué? Principalmente para jóvenes, pero también para familias productivas. Pero eso no es desviar y entrar un poco a hacer asignaciones, preasignaciones presupuestarias que podrían desubicar el presupuesto de los GATs, Aquiles. Y precisamente hay que hacerlo. Los GATs terminan gastando en propaganda, terminan gastando en gastos suntuosos, terminan gastando en lo que usted no se imagina y lo que es peor, burocracia y corrupción. Los municipios están repletos de funcionarios que sellan en 5 escritorios el mismo papel. Entonces, ahí la gente dice, para eso tenemos asamblea. Lo que ahora la gente dice es, no tenemos asamblea, ¿para qué tanto asambleísta? ¿Por qué le pagamos sueldo a tanta gente? Entonces, vuelvo a insistir, Francisco, el centro de la preocupación tiene que ser la productividad. Todos los dardos tienen que disparar allá. Una idea que es importante, Francisco, hay que constitucionalizar con reforma directa en la Asamblea una visión a largo plazo, ¿sí? Una visión productiva a 20, a 25, a 30 años. Para que venga quien venga, izquierda, derecha, a los dos les encanta el poder y les encanta la plata, ese ya es un cuento viejo. Pero venga quien venga, los colorados, los rojos, los verdes, los morados, no pueda sino seguir una ruta productiva apuntada a 30 años y hacer el Plan Nacional de Desarrollo, hacer el presupuesto que la Asamblea aprueba y que la Asamblea discuta, apuntada hacia allá, es decir, tengamos una línea común. Gobierne quien gobierne en este momento, por supuesto, esta pregunta no es así suelta. Tienen que gobernar gobiernos que respondan a las necesidades fundamentales, y es la educación y el trabajo, Francisco. Sociedad que no le apuesta a esto es sociedad que no tiene futuro. Claro, señor Dávila, entonces si hay una visión, los tres coinciden en lo que le hace falta a la provincia. ¿Y por qué no se juntaron, podríamos decir, no los tres? ¿Por qué la provincia no tomó? Obviamente en la provincia y en el país hemos visto una proliferación de movimientos y partidos que deberían integrarse, que deberían consolidar grandes grupos. ¿Qué piensa usted de las organizaciones políticas y ahora que está en representación de las listas 4 Ecuatoriano Unidos, señor Dávila? Don Francisco Chimboracenses, ecuatorianos. Dentro de la especialidad de inteligencia militar a la cual yo me honré pertenecer, yo fui analista del campo político por varios años.
Pero al político en general lo que le gusta es que alguien venga, tome asiento en la sede, coja una banderita y le vaya a banderear y pide el voto por él. Cuando alguna persona quiere realmente ser candidato en algún partido político, o le alquilan el partido, o de igual manera tiene que pagar, eso es un secreto a voces. Por eso yo considero que obviamente dentro del tema de la democracia es importante, porque ahora hemos podido llegar a actores nuevos, que no hemos tenido un pasado político, que no hemos vivido de la política ni de cargo público. Y el único camino dentro de la democracia para hacerle la vida mejor a los ciudadanos justamente es esta línea. Por lo cual yo lamento en realidad que en el país tenga que entrar en un gasto tan excesivo justamente por la proliferación de los partidos políticos. Pero los partidos políticos deberían ir desapareciendo conforme a la aceptación que tienen. Y más que nada cuando reciben capitales que vienen de dudosa procedencia. Es secreto a voces en las redes sociales que el Ejército de Liberación Nacional, como anteriormente de las FARC, esa información estuvo en las computadoras que fueron obviamente pues con que las operaciones colombianas, las operaciones militares de Colombia se judicializan estas pruebas. Último. Correcto, a Uriel, y de igual manera cuando estuvo el señor Reyes, secretario de las FARC, hay aportes para las campañas políticas. Eso debería desaparecer completamente a un partido y permitir que los partidos que tienen ideas, que tienen gente nueva, que tienen gente que quiere sacar adelante el país, continúen en esta dura batalla. Entonces, claro, esa batalla y esa búsqueda de consolidar, Pachacute ya se ha ido fortaleciendo. A veces se dice, señor Lucero, el brazo político de la CONAIE. Yo digo, las dos cosas suelen integrarse, pero también hemos visto que cooptados por los gobiernos de turno los han enfrentado. Y no siempre terminan la CONAIE y Pachacútec actuando juntos. ¿Cómo fortalecer? O por último, si usted cree, tener por un lado la CONAIE que funcione estructuralmente, que siga siendo lo que ha sido, ojalá se fortalezca, y Pachacútec como el movimiento político que represente esos ideales, señor Lucero. El ser parte de un movimiento que tiene de vida política 24 años, esto hace que se tenga una presencia permanente, no solo en el tema electoral, sino también en la lucha diaria, en los reclamos sociales que lo lidera, por supuesto, siempre la CONAIE, junto a sus tres regionales, la Ecuarunari, la CONAIS y la Confeniai. Esto permite tener una experiencia clara qué es lo que pasa en los procesos electorales. Y habiendo coincidencia como la que hoy tenemos y con los dos compañeros candidatos, en el tema que necesita la provincia, para que se reduzcan los partidos políticos o movimientos políticos, necesitamos hacer una reforma al Código de la Democracia, pero una reforma no a medias tintas, sino una reforma profunda. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué decimos? La CONAIE es nuestra organización social. Pachacuti es la estructura política para los procesos electorales, pero siempre vamos de las manos, siempre vamos juntos. Que existen problemas internos, por supuesto. El movimiento Pachacuti respeta mucho el tema de la diversidad de pensamiento, entendiendo que cada ser humano somos un universo distinto. Si no respetamos la diversidad de criterios, si no respetamos la diversidad de pensamiento, no estamos viviendo la esencia de la democracia. Entonces, por eso nosotros estamos de la mano, estamos juntos. ¿Y usted cree que la CONAIE en Chimborazo está unida o encuentra que se ha dividido en varios grupos y eso podría debilitar algo que siempre fue la fortaleza, la unidad? ¿Siente que hay mucho sector, que hay división al interior, señor Lucero? No, para nada. Las bases de la CONAIE, las organizaciones sociales, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas están empujando el proyecto político que lo lidera el compañero Yacu Pérez. Las comunidades del pueblo de Chimborazo, las comunidades indígenas campesinas, los dirigentes de las organizaciones de segundo grado, son las que están respaldando la candidatura de Rafael Lucero, de Nancy Delgado, de Fernando Guamán y Yesenia Sevilla. Somos un equipo de trabajo que, por supuesto, sí hay uno, dos, tres compañeros que están por ahí. Todavía no logran. Y algunos ya los representaron y no lo han hecho bien, están sentenciados, señor Lucero. Exacto, entonces ahí nosotros, ¿qué decimos? Nosotros seguimos trabajando, conversando con la gente, escuchando.
Más allá de nosotros ir a decir, vean, yo creo esto desde la Asamblea, no, es escuchar. Lo que ha dado éxito en este momento, en esta campaña, es escucharle lo que la gente quiere, lo que la gente pide, lo que la gente espera de los asambleístas. Cuando tenemos una asamblea que goza de la popularidad de menos del 4%, en Chimborazo los asambleístas no tienen ni siquiera el 2% de aceptación. Entonces, esto es lo que hace lo diferente con el movimiento Pachacuti, conversar con la gente, escucharles. La gente quiere escuchar, la gente quiere dar su opinión, porque la gente también sabe qué es lo que está pasando en política general, en geopolítica, la gente entiende y que es importante conversar con estos dirigentes y tener ese contacto, que son una biblioteca de saberes. Aquiles, esta biblioteca de saberes, como dice el señor Lucero o el señor Dávila, que nos recuerda que hay que organizarnos y ojalá se puedan unificar y tener partidos políticos realmente representativos. Pero bueno, usted representa uno nuevo, que es provincial, la lista 63, han hecho un esfuerzo. ¿Cómo integrarse para que este esfuerzo tenga un respaldo nacional? Y no sé si usted está respaldando a Aquiles a un candidato presidencial, pero cómo desde esta visión de buscar la unidad nacional, de buscar grandes líneas de pensamiento, y algo que usted ha dicho, el poder tener una proyección nacional, una visión de futuro, nos tiene que llevar a organizarnos mejor. ¿Cómo hacerlo desde los movimientos locales, entonces, Aquiles? Mire, Francisco, la clave aquí es defender los sistemas democráticos. Yeah. Que haya muchos o pocos partidos es relativo. Lo que importa, yo defiendo el pluralismo democrático. Lo que importa es cómo logramos que la calidad de los políticos sea mejor. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que se llama sueldo por resultados, es decir, que un asambleísta baja hasta la remuneración básica unificada y con un modelo matemático solamente puede subir ese sueldo si es que tiene trabajo, resultados, fiscalizaciones, si ha cumplido su plan de trabajo, si tiene evidente percepción de desarrollo nacional. Y jamás, Francisco, puede ganar más que un médico, que un profesor, que los que menos ganan entre los médicos y los profesores. Entonces, por lo tanto, ¿qué logramos con eso? ¿Cómo valoraríamos estos intangibles? Por ejemplo, un legislador, por la cantidad de leyes que proponga, por la cantidad de ministros o directores nacionales que lleve a la Asamblea a responder cualquier cosa. Esa sería una parte del modelo. La parte más importante de ese modelo matemático es el desarrollo, es decir, si logra existir un crecimiento del PIB, usted va a decir, pero eso es responsabilidad del Ejecutivo. Sí, pero el camino definitivamente lo tienen que trazar las normas y las leyes. Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué va a tener con eso? Que los que están interesados realmente en el servicio, porque si hay gente, si hay 1 de cada 1000, póngale si quiere, que realmente no le importa la plata, que no nos importan los recursos materiales, que podemos vivir. Pero a veces aquí uno podría decir, oigan, les pagamos lo que quieran, y a algunos les pagaríamos para que no hagan nada, pero les pagamos lo que se merecen, pero no vayan a robar, no se presten para hacer esas cosas, tengan las representaciones mejores y visualicemos, porque a veces ese trabajo de solo el voluntariado se presta para otras distorsiones, en cambio, Aquiles. Pero no es voluntariado, es ganarse la remuneración dignamente, al igual que la gran mayoría de trabajadores que nos escuchan. Si no hacen el día, 8 de cada 10 trabajadores, si no hacen el día, no pueden llevar el pan a la mesa. Entonces, lo mismo tiene que pasar con los asambleístas y hay modelos para eso. Lo otro que usted decía, Francisco, mire, la democracia funciona solo cuando no hay concentración de poder. Nosotros decimos, si a usted le cae mejor tal o cual candidato a presidente, no vote por el mismo partido a la asamblea, y no porque tengamos algo contra los candidatos, sino porque son panas, no le van a fiscalizar, no funciona el sistema de pesos y contrapesos. Tiene que haber un pluralismo democrático en la asamblea que no permita que el presidente cree aplanadoras. Si el presidente tiene aplanadora en el Congreso, también va a controlar la justicia, porque los jueces se hacen a la idea que tienen más poder y empieza el remolino concentrador. Controlan todo. Controlan todo, eso no puede pasar, no tiene que suceder. Entonces viene este pluralismo democrático que es mucho más efectivo, la posibilidad de ir construyendo consensos, acuerdos sociales, ¿sí? Pero también no daña esa dispersión, no daña el proyecto nacional, Aquiles. Esto del pluralismo democrático suena bien, pero una dispersión total no daña la democracia, no daña la gobernabilidad también. Pero esa dispersión es lo que tenemos hasta ahora. Lo otro es parecido a las monarquías y las dictaduras. La dispersión democrática nos permite generar pesos y contrapesos, lógicas de acuerdos sociales. Es el único camino para la democracia.
Yo siempre le digo a la gente, sea de izquierda, derecha, de abajo, pero sea demócrata primero. Si no aprende a ser demócrata, el país no sale adelante. Es lo que principalmente se necesita. Entonces, esa es una clave fundamental. La gobernabilidad es un cuento. Con todo y mayorías no suelen tener gobernabilidad, porque adentro, incluso de sus propios partidos, exigen puestos, prebendas, contratos. Hay que lograr que entren los mejores y que estén interesados en el servicio, pero no de forma abstracta. Hay que ponerles un filtrito de los sueldos, hay que ponerles un filtrito de la ley por resultados. Entonces ahí ya no va a haber tanto interesado. Va a haber gente que sí existe, uno de cada mil. No, yo en cambio aspiraría que más allá de lo que cobren Aquiles, lo que tengan es una buena representación, porque yo prefiero que estén gente que va a decir, yo sí necesito para vivir un salario y un salario que me permita vivir, y en el caso de los representantes en provincia, en 2 ciudades del país. Eso de hacer solamente por buena voluntad se presta y daña también la representación, porque los mejores que sí quieren tener un ingreso tampoco quieren participar. Por supuesto, pero vuelvo a insistir, no es de gratis. Es decir, lo que pasa es que es como un desafío incluso para los mejores, ir construyendo su sueldo en base a los resultados. Entonces no es un voluntarismo bobo, voluntarismo. Es la configuración de resultados, indicadores objetivos que permitan decir, me estoy ganando mi pan bien y además estoy lográndolo en base a metas, está despegando el PIB, está despegando la productividad, logro que existan más pymes, logro que existan más sistemas educativos y así progresivamente el modelo podría funcionar. Les voy a plantear a los 3, se me está yendo y el tiempo, pero es importante entonces visualizar y pedirles que inviten a que asistan a las urnas, que decidan, que se comprometan también, pero además que ustedes se comprometan, así es que ganan y son los nuevos representantes de la provincia, puedan asistir y decir, a ver, este plan que yo dije, esta ley agraria, esta visión de provincia que tengo se integra en el Ecuador, pero para eso necesito que el día domingo 7 asistan a votar, se comprometan y además se comprometan a hacerles un seguimiento a los candidatos por los cuales dan el voto. Don Pedro Dávila, candidato de Ecuatoriano Unido, listas 4, ¿qué le pide a los chimboracenses para el 7 de febrero? Primero les pido a los políticos que nunca tengan brazos armados dentro de las organizaciones o gente que sale de igual manera intimidada por multas para que calienten las calles, para que se enfrenten con la policía, y después obviamente los únicos que salen beneficiados de esto son los ponchos dorados como les hemos conocido. De igual forma que rechacen y que entierren rotundamente a los políticos que se han beneficiado y que ahora son inclusive candidatos con carnet de discapacidad y que como ya saben y han hecho de la política su modus vivendi, crean movimientos provinciales y con los movimientos provinciales vuelven a salir a la luz. Ellos nacieron justamente de estas bases, estas organizaciones, y eso ustedes deberían condenar siempre. Les pido a los chimboracenses, a los ecuatorianos, a todo el país en general, que asistan a las urnas. Esto no se puede solucionar pagando una multa. Esto es responsabilidad. Y como dice Pedro Dávila y manifiesto yo, el combate a la corrupción es tarea de todos. Si no, nunca nos va a alcanzar el dinero. Mientras siga campeando la corrupción, por más ideas fabulosas que se presenten, no podremos salir adelante. Pedro Dávila, obviamente, ha enfrentado este trajinar de campaña, ya sacando a la luz pública los actos de corrupción. Don Francisco, esto yo entregaré el día que voy a cerrar la campaña a los entes de control al periodismo investigativo, porque si no les van a pasar a los ribambeños una factura con un sobreprecio de $7 millones, denunciado por el ingeniero Alulima Granda, Gonzalo Alulima Granda, en la cual manifiesta que hay un perjuicio para la provincia de Chimborazo en el tema del proyecto Maguazo-Balao para traer el agua potable. Estas cosas, lo que tiene pausado los problemas y las denuncias y los juicios de concusión, de enriquecimiento ilícito, de sobreprecios, inclusive en la pandemia, esto no se puede perdonar. La fiscalización entonces está ahí. Don Rafael Lucero, candidato a la Asamblea por las listas 18 de Pachacute, ¿qué le pide a los chimboracenses para que reflexionen, acudan y vayan a votar? Y vayan a votar y escojan de todas las listas que hay. Hoy hemos podido conversar con 3 de ustedes, pero ¿qué les pide, señor Lucero? Un ciudadano que ama a su provincia, que ama a su país, no es porque tiene más leyes,
es porque se pone la camiseta del Ecuador y porque se pone la camiseta de la provincia. Y por esa razón nosotros decimos, el movimiento Pachacuti les hace una invitación. Les invita a que el 7 de febrero nos den ese voto de confianza. Ese voto de confianza para llegar a la asamblea y desde ahí iniciar socializando al pueblo ecuatoriano cuáles son las leyes existentes aprobadas por los asambleístas. Por esos asambleístas que hoy no tienen popularidad, que hoy han sido rechazados por la gran mayoría de ecuatorianos. Hay que llegar a romper esquemas, hay que llegar a hacerse sentir que vamos a la asamblea para regresar a los territorios que fuimos a pedir el voto. Ahora yo que visito las 45 parroquias, el sentir ciudadano al inicio era duro. Y creo que ahí coincidimos con mis compañeros candidatos también, porque están haciendo territorio y la gente ha dicho, les vamos a apoyar, pero no harán lo mismo que los otros. Les vamos a dar el voto, pero verán, por ahí les vimos entrar a pedirnos el voto, por ahí le queremos ver que vuelvan a entrar a conversar qué pasa en la asamblea. Entonces, ¿cómo le hacemos que el ciudadano de Chimborazo ya pasa las elecciones? Y al menos nosotros decimos como Pachacuti, cuando ya pase las elecciones y de seguro, con la voluntad del pueblo, voy a ser el asambleísta de la provincia de Chimborazo, inmediatamente nos sentaremos con los candidatos, con los asambleístas que lleguen para discutir el problema de fondo de la provincia y buscar soluciones. Mire, ir en un acuerdo años, entonces. Muchos años. Después de la campaña habrá un acuerdo. Usted plantea eso, si es posible entonces. Rafael Lucero planteará un acuerdo con los 4 asambleístas, planteará un acuerdo para sentarnos con el prefecto, con los 10 alcaldes, con los 45 presidentes de las juntas parroquiales, con las fuerzas vivas de la provincia de Chimborazo. La única forma que la provincia y el Ecuador salga es sentándonos frente a frente, mirándonos a los ojos y deponiendo intereses políticos, personales o familiares. Ya llegará el momento de nuevo las elecciones para de nuevo que cada partido político saque sus mejores cuadros para ser candidatos. Y lo que ha dicho don Pedro Dávila también, la fiscalización, y él acaba de proponer un tema para esa fiscalización. Y claro, la propuesta de Rafael Lucero es esta unidad de la provincia, más allá de las discrepancias, y que coincide con la propuesta de Aquiles Hervas, que nos dice, oigan, la democracia es por donde lleguemos, sí, en la representación de todas las voces, pero sí es necesario un acuerdo, no solo en la provincia, un acuerdo nacional. Y cuando uno piensa, parecería que todo ha sido malo. Y no, yo estoy recordando a gente como Fernando Rodríguez, Guerrero, Aro, Bonilla, que han tenido una gran representación de su provincia, que han sido gente que ha honrado a Chimborazo y que les ha honrado representarlo. Y claro, con las dificultades que han habido, han representado. Mi saludo, algunos de ellos ya no nos acompañan, pero mi saludo a ellos también, que sí han hecho política de otra manera. Aquiles, ¿qué le pide usted a los riobambeños para que el 7 vayan a votar? A chimboracenses. Pues mire, nuestras abuelas, yo soy joven, pero de la vieja escuela que escuchaban a nuestros mayores. Nuestras abuelas nos enseñaron que un tejido, aunque sea de hilos de diversos colores, si no está tejido no resiste grandes pesos, ¿sí? Se necesita una pluralidad democrática y se necesita comprender que este es un momento grave para el Ecuador. Han muerto 50.000 personas y posiblemente esto no va a parar durante este año. Este 7 de febrero la gente tiene poder en sus manos, tiene la posibilidad de no permitir concentraciones de poder, no permitir que se den, por supuesto, retornos, reelecciones, gente que ya está 20 años sentado en el poder y quiere seguir mamando de la teta de lo público. En nuestra provincia hay todos los casos que usted se puede imaginar de corrupción, grilletes, etcétera. Viene gente nueva, viene gente preparada, viene gente con visión y se pone como una alternativa para la gente. Ha dado el paso, hemos dado el paso decidido. Ahí viene la clave de que la gente responda y mejoremos, por supuesto, un conjunto de tejidos que en este momento están lamentablemente desarticulados y descompuestos en nuestro país. Entonces, los jóvenes, los adultos mayores, los adultos, toda la población productiva tiene una responsabilidad importante en sus manos con el voto. No la puede improvisar, no la puede soltar, no la puede dejar en manos de estas estructuras criminales y mafiosas que existen en nuestro país. Es que hay que decirlo como es. Y Chimborazo lamentablemente se ha convertido en un laboratorio de esas mafias. Ha pasado todo lo que usted no se puede imaginar.
sicariatos, muertes, persecuciones. Este humilde servidor que le escucha, Francisco, ha tenido más de 3 juicios para intentar encarcelarme por las figuras que usan contra los periodistas. No se ha podido, por eso si como ciudadano no se ha tenido miedo, imagínese como fiscalista. Los comunes somos un proyecto de abajo. Ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto. Yo les quiero agradecer a ustedes, a los 3, por acompañarnos, por comentarnos lo que van a hacer, por incluso anticiparnos la fiscalización, por visualizar un país mejor. Esto es un compromiso de todos. La democracia tiene que ver con eso, con generar pensamiento, con buscar ideas para salir adelante, y los tres han aportado en este, que no ha querido ser un debate, sino el investigar a los que quieren representar, y en este caso a la provincia de Chimborazo. Yo quiero agradecer a don Pedro Dávila, candidato a la Asamblea por representación de Chimborazo por los Ecuatoriano Unido, listas 4, al señor Rafael Lucero, candidato también en representación de Chimborazo por las listas 18 de Pachacútec, y al economista Aquiles Hervas, candidato a la Asamblea por los comunes, lista 63. Éxitos a los 3 y que la provincia decida bien. Un gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos. Dios le pague. Muchísimas gracias. Lindo día. Han estado con nosotros Pedro Dávila, Rafael Lucero y Aquiles Hervas, candidatos por las listas 4, listas 18 y listas 63 a la Asamblea. Ya volvemos. Calidad, innovación,